Voy a hacer el corte. Según Zoom, somos 76 participantes y ya tenemos 74 respuestas. O sea que yo creo que estamos bastante bien con ese número. Vamos a simplemente pedirle a Google que me actualice todo. Entró una respuesta ahí final. Vamos a aceptarla. Hay alguien que se llama iPhone que me dice ya va. No sabemos quién es. Ok. Te esperábamos, Olga. Aprovecha el tiempo. Está interesante las respuestas. Ya las verán. Tranquila, Olga, tú nos avisas. Pero si la gente le da hambre y se sale de la charla, no te sientas culpable. Ok, Olga nos dice que empecemos. No importa, Olga, la puedes responder. Igual, para que te llegue a tu correo tus resultados y así te compares con lo que vamos a ir hablando. Ok, pero ya voy a hacer el corte para arrancar. Entonces, vamos a basarnos aquí en 73 respuestas. Perfecto, bueno, ahorita en sus pantallas van a ver los resultados. Okay. Esto va a ser el único momento donde me voy a quedar pegado, se lo prometo. Luego todo va a avanzar rápido. Ok, listo. Ya tienen en sus pantallas. Si no me equivoco, ya pueden ver las estadísticas, ¿cierto? Ok, bueno, vamos a basar todo este estudio o el resto de la charla en estas 73 respuestas que tuvimos, simplemente como un tema de curiosidad, quise que incluyéramos ahí el... No escuchas, Beto, puede ser un problema mío, que estoy hablando muy bajito o el internet, pero bueno, vamos a intentar. Quise colocar simplemente por curiosidad cuánto es la cantidad de hombres y cantidad de mujeres que viven y más o menos cómo está distribuida la edad, ¿no? Entonces, porque, bueno, como les dije al principio, quiero saber también si esto es si la percepción del tiempo tiene algo que ver con que es culpa mía o es culpa de Lupe. Pero bueno, fueron 73 personas las que respondieron a esta encuesta. Pueden ver más o menos ahí las edades están bastante distribuidas. 18, 17 años. Sí, el promedio es más o menos entre 22 y 10, sí, más o menos 22 años es el promedio de las personas que estamos aquí que respondimos a esta encuesta. Entonces vamos a ir, no les hago muchas preguntas porque bueno, no es tan interactivo este tema del Zoom, pero espero que les hayan gustado las preguntas. Supongo que hubo algunas donde estuvieron ahí, como que, bueno, no sé si verdadero o falso, pero la idea es que con estas respuestas que ustedes tuvieron, nos aproximemos lo más posible a qué es verdaderamente el tiempo y por qué a San Agustín le cuesta tanto definirlo. Y recuerden que esta charla principalmente la idea es que nosotros encontremos la manera de cómo aprovechar el tiempo, ¿ok? Y de cómo saber administrarlo mejor. Entonces vamos a la primera pregunta. En la primera pregunta nos dicen,
Si me lo propusiera, podría encontrar muchísimas o muchas formas de ahorrar el tiempo. Bueno, el 96%, casi todos, dicen que es verdadero, que si yo me lo propongo, podría encontrar muchas formas de ahorrar el tiempo. Pues déjenme decirles que es falso. No hay forma, no hay manera de que nosotros podamos ahorrar el tiempo, entre comillas. Todo lo que podemos hacer nosotros con el tiempo es usarlo. O sea que el 96,3% de los que estamos aquí, que respondimos la encuesta, estamos equivocados. Y es que realmente el tiempo que nosotros podamos ahorrar, no podemos guardar, por decirlo así, para usarlo en el futuro. Quiero hacer una cosita aquí rápido. No hay manera de que nosotros podamos ahorrar y guardar ese tiempo que nosotros ahorramos, entre comillas, y usarlo en un futuro, ¿no? Entonces, cuando nos referimos verdaderamente a ahorrar el tiempo, nuestra idea es la de verdaderamente acortar el tiempo que estamos dedicando a una tarea en particular. Entonces, les pongo un ejemplo. Yo puedo ahorrar dinero, o sea, es decir, yo puedo simplemente mañana no ir al automercado, aunque mañana no me toca el jueves, pero yo puedo ahorrar el jueves y no ir al automercado, no comprar comida y esa plata que no usé, luego utilizarla para comprarme, no sé, un PlayStation 5 cuando salga o un aire acondicionado porque hace calor o para comprarme una gorra porque necesito taparme la cara. Entonces, eso, el dinero, sí lo podemos ahorrar, porque lo que yo no usé el jueves lo puedo usar en un futuro. Sin embargo, el tiempo, y esto es fundamental para arrancar, el tiempo no lo podemos guardar, el tiempo que no utilizamos hoy no lo podemos guardar y utilizarlo en un futuro. No existe, no hay manera. El tiempo es el que hay y no hay manera de que nosotros podamos ahorrar ese tiempo. Entonces, ese término de que si yo me lo propongo puedo ahorrar más tiempo, no es totalmente correcto, es falso. No podemos guardar y utilizarlo para después. Entonces, en este sentido, la sugerencia es simplemente dejar de preocuparnos en cómo ahorrar el tiempo y concentrarnos principalmente en cómo lo vamos a utilizar. ¿Ok? No nos preocupemos tanto en que bueno, hoy voy a dejar de hacer tal cosa o voy a tratar. No, simplemente concentremos en cómo usamos mejor nuestro tiempo. Solo una cosita aquí rapidito, el chat no lo puedo colocar aquí en la pantalla y no quiero seguir jugando con las pantallas, así que si hay alguna pregunta, porfa, Jesús, tú las vas guardando y me las avisas después. Ahorita estoy viendo que simplemente se están riendo porque están en el 3,7%. Pero bueno, eso relativo a la primera pregunta. Entonces vamos a la segunda a ver si le fue un poquito mejor. Segunda pregunta. La mayoría de las personas podría resolver sus problemas de tiempo trabajando más arduamente. Es decir, si yo en este momento me propongo a trabajar más duro, de una manera más ardua, puedo resolver esos problemas de tiempo, de que a veces me falta un poco el tiempo. Aquí estuvimos quizás un poquito más equilibrados que el anterior. Un 60% dijo que es verdadero y un 40% dijo que es falso. Pues realmente es falso. Trabajar más inteligentemente es mejor que trabajar más arduamente. Los que creen en el trabajo arduo, sí, que yo voy a trabajar muy duro, voy a trabajar muy fuerte, son muchas veces aquellas personas que dedican y trabajan muchísimas horas al día, incluso en la noche, que empiezan en la mañana y terminan en la noche, a punta de café todo el día, y a veces terminan por sufrir de estrés o de tensión alta. Esto pasa muchísimo, sobre todo cuando estamos realizando algún proyecto nuevo o estamos trabajando bajo presión. Y al final lo que hacemos es castigar nuestro cuerpo innecesariamente y además no conseguimos los resultados. Entonces, más que trabajar duro, es trabajar de una manera inteligente.
no sé, yo les pongo un ejemplo en Cusica, en mi empresa. Bueno, Jesús un poco me introdujo, pero aquí aprovecho y lanzo de una vez la publicidad. Yo tengo una empresa que fundé junto con un amigo que se llama Cusica. Nosotros arrancamos vendiendo música por internet hace ya 2013, 2014 lanzamos la página, o sea, hace ya 6 años lanzamos cusica.com, una página de venta de música y bueno, hasta el día de hoy me dedico eh, eh, profesionalmente a ese proyecto, ¿no? A Cusica, hago otras cosas, pero bueno, mi trabajo principal es ese. Y una de las cosas más importantes para lograr el crecimiento en Cusica ha sido diversificarnos, no ser simplemente una página de venta de música, sino hacer distintos proyectos que ahorita tenemos o distintas marcas dentro de Cusica que hacen diversas cosas. Pero todo se basa en innovar, en hacer cosas nuevas. Y aunque no lo crean, no necesariamente por trabajar duro, por trabajar muchísimas horas y por trabajar, bueno, pero no quiero usar el término, pero trabajar como esclavos, no quiere decir que la empresa vaya a crecer o que podamos innovar en términos de ofrecer distintos productos y servicios a los demás. Entonces, la innovación no tiene nada que ver con trabajar arduamente o trabajar muy fuerte y muchas horas, sino trabajar de la manera más inteligente. Entonces, dedicar muchísimo tiempo a pensar, a generar ideas, a ser incluso más inteligentes que la competencia. Entonces, en eso se basa esta segunda pregunta, ¿no? No tratar de enfrascarnos en que podemos resolver todos nuestros problemas de tiempo trabajando arduamente, sino trabajando inteligentemente. Entonces, tratemos en general, porque yo no me salgo de todo esto, tratemos de reducir el número de tareas que hacemos, por decirlo así, de manera muy obrera, muy mecánica, y tratar de hacer el trabajo, las tareas que sean más fáciles y que sean más rápidas de hacer. ¿Okay? Entonces, pensar de manera astuta cómo hacer las tareas de manera más sencilla, que sean más fáciles y más rápidas. Y para eso tenemos que analizar periódicamente cómo es el flujo de actividades que hacemos en el día a día. Y no se preocupen que ahorita voy a hablar un poco más sobre todo este tema de cómo analizar este flujo de actividades periódicamente. Entonces, bueno, vamos al tercer punto o a la tercera pregunta, que dice así, decía así. La mayoría de las personas están sobrecargadas de trabajo como consecuencia de la misma naturaleza de su trabajo. Es decir, yo estoy sobrecargado de trabajo y de cosas por hacer como consecuencia de la naturaleza de mi trabajo en Cusica. Estoy poniendo Cusica como ejemplo porque, bueno, porque es el que tengo más a la mano, ¿no? Pero esto lo pueden aplicar a si ahorita ustedes están trabajando en un apostolado, si están trabajando en una oficina, si están emprendiendo algún negocio, si quieren desarrollar alguna idea aquí en Venezuela, que bueno, valga el espacio que me puedo tomar en este momento. Si estamos aquí en Venezuela, porque creo que el 100% de los que estamos en esta charla estamos en Venezuela, si estamos aquí, entonces aprovechemos el tiempo para hacer cosas aquí en Venezuela. Bueno, aquí me salió un poquito del guión, pero es interesante que en esta pregunta, bueno, tenemos ahorita 87 participantes en la sesión de Zoom, así que hubo algunos que se perdieron quizás el inicio. Para actualizarlos rápidamente, pasé una encuesta a 73 personas que estaban aquí y respondieron una a una a estas preguntas que están saliendo en sus pantallas. Entonces, en esta pregunta número 3, que dice, la mayoría de las personas están sobrecargadas de trabajo como consecuencia de la misma naturaleza de su trabajo, el 20% respondió que sí, que es verdadero, y el 80% respondió que es falso. Es decir, tenemos una gran mayoría de los que estamos aquí presentes que consideramos que es falso, que no nos sobrecargamos de trabajo por la naturaleza de nuestro trabajo y por las cosas que hacemos per se. Y están en lo correcto, en este sí estuvimos en lo correcto, es falso. El problema no es verdaderamente la naturaleza del trabajo, sino la naturaleza de la persona que está realizando el trabajo o las actividades. La sobrecarga
cuando uno dice que tienes una sobrecarga de trabajo, que tienes muchas cosas por hacer, que estás así que tu cabeza explota de tantas cosas, por lo general se debe a causas como, por ejemplo, que no sabemos delegar muy bien, eh, que después vamos a hablar un poco sobre eso también, que no sabemos decir que no, eso es típico. Entonces, sí, la gran mayoría de los que estamos aquí somos miembros del movimiento, por lo menos somos muy cercanos y a veces nos cuesta muchísimo decir que no. O sea, ¿quién le va a decir que no al padre Lander cuando nos pide algo? Sobre todo, bueno, no sé, la gente del interior, sobre todo, muchísimo Caracas, hacen muchísimas cosas. Yo no sé cómo lo hacen. Es increíble. A mí me inspira a veces cuando yo escucho todo lo que hacen en Barquisimeto, incluso en Valera y bueno, en las demás ciudades del interior del país, pero a eso nos cuesta muchísimo decir que no y eso nos termina de sobrecargar. Y al final el no saber decir que no no es por causa de la naturaleza de nuestro trabajo, sino la naturaleza de nosotros como personas. Entonces tenemos que tratar de otras causas de por qué nos sobrecargamos. Bueno, no sabemos definir cuáles son nuestras prioridades, gastamos muchísimo tiempo en los detalles o en hábitos de trabajo que son inadecuados. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Como les dije, nosotros fundamos Cusica. Cusica, como les dije, la fundamos un amigo y yo hace 6 años. Y ahorita son más socios porque hemos incorporado, pero el punto es que yo soy demasiado, demasiado perfeccionista. Yo soy muy, muy atento a los detalles. O sea, a mí, por ejemplo, ver, eh, y aquí Jesús Durán, no me estoy metiendo contigo, pero yo ver un flyer que le faltan 2 acentos, para mí eso me destruye la vida. Entonces yo soy demasiado atento a esas boberías, a esos detalles, sí, al final soy muy perfeccionista y eso no es nada positivo a la hora de llevar o desarrollar a cabo y hacer crecer una empresa como Cusica, por ejemplo, o cualquier proyecto. Y es interesante porque mi socio es todo lo contrario. Mi socio más bien es desastroso, es desordenado, él es un doer, o sea, él hace, todo el tiempo está y no le presta mucha atención a esos pequeños detalles. Yo, como les digo, por lo contrario, soy más bien como metódico, como muy, muy ordenado en mis cosas. Y eso muchas veces me juega en contra, porque le dedico tanto tiempo a cosas que podrían incluso ser medio boberías, y me sobrecargo de trabajo innecesario y al final no termino haciendo las cosas o termino posponiendo muchos proyectos, muchos lanzamientos o incluso muchas actividades o tareas diarias que deberían ser súper, súper sencillas. Entonces, muchas veces el gastar tiempo en esos detallitos puede hacer que nos sobrecarguemos de trabajo. Entonces, aquí la sugerencia es muy sencilla, es tratar de evitar hacer múltiples actividades al mismo tiempo. Esto es fundamental, sobre todo los que nos distraemos demasiado con el celular, que sí, bueno, ahora sí, me voy a concentrar, ahora voy a trabajar y de repente, ¡pip! Está bueno eso. Uy, la lavadora. Y me paro y busco la lavadora. Entonces, bueno, tratar de evitar hacer múltiples actividades al mismo tiempo, concentrarse, poner una musiquita como la chile, ese ascensor que puse hace un ratico, pero tratar de evitar hacer tantas cosas al mismo tiempo y concentrarse para después no estar sobrecargado de trabajo. Aprender a decir no, ya se los comenté, esto es fundamental. A mí al principio me costaba muchísimo decir que no, ahora he aprendido y no es un tema de que uno diga que no porque no quiere o porque qué mala persona que le dijiste que no, cómo es posible que necesiten tal, no, sino que hay veces que uno tiene que saber cuáles son sus límites, ¿no? Entonces aprender a decir que no es fundamental para no sobrecargarse de trabajo innecesario. Entonces, bueno, analizar también la importancia de cada una de las actividades que eliges hacer. Y que no voy a ahondar mucho, porque como les digo, más adelante vamos a ir entrando en estos detalles. Pero sí es importante entender que la sobrecarga de trabajo no le echamos la culpa a la naturaleza del trabajo que estamos haciendo, sino es muy probable que sea la naturaleza de nuestra persona y de cómo nosotros decidimos
ocupar nuestro tiempo o preocuparnos por las cosas. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Ok. Encontrar el problema es fácil. Lo verdaderamente difícil es encontrar la solución. Aquí estamos muy divididos, me gusta. 50% dijo que, 52%, perdón, dijo que es verdadero, que es más fácil encontrar el problema que hallar la solución. Y el 48% que no, que eso es mentira. Mucho más fácil es encontrar la solución que el problema. Y quieren que les muestre la respuesta, ¿verdad? Yo también. Falso. Falso nuevamente. ¿Pero por qué es falso? Porque esta pregunta, fíjense que estuvimos divididos 50 y 50. Yo no recuerdo qué respondí yo en esta pregunta. Creo que yo soy del equipo los verdaderos. Y es que a veces, precisamente, el hecho de no saber identificar bien el problema con propiedad es quizás el obstáculo más grande para después nosotros poder resolver o hallar una solución a dicho problema. Entonces, la tentación, y esto lo hemos escuchado muchísimo, sobre todo ahorita en épocas de COVID, la tentación, bueno, no solamente en época de COVID, sino en épocas de nuestra situación actual en Venezuela, muchas veces es más fácil aplicar pequeños trapitos calientes, no sé cómo es muy bien el término, trapitos de agua tibia, de aplicar un remedio en forma apresurada en lugar de dedicarnos tiempo a hallar verdaderamente cuál es el problema. Entonces el resultado es que al final vamos a mantener muchísimo tiempo o vamos a mantenernos ocupados muchísimo tiempo tratando síntomas a un aparente problema en lugar de atacar directamente el problema. Entonces, demasiado tiempo invertido en atacar los síntomas mientras el problema permanece totalmente intacto. Por ejemplo, aquí les quiero comentar un pequeño ejemplo de algo, un proyecto súper ambicioso que tenemos en Cusica, que se llama Cusica Play. Este proyecto es básicamente una plataforma de streaming, pero venezolana, para poder pagar en bolívares, aunque eso ya hoy en día quizás no está relevante. Pero hace 3 años, cuando se nos ocurrió la idea de sacar este proyecto, escúchenme bien, 3 años que se nos ocurrió la idea de sacar Cusica Play, era muy relevante el hecho de tener una plataforma en streaming de música que pudiera pagar en bolívares y que además fuera, bueno, un producto venezolano con música además no solamente de artistas venezolanos, sino también artistas internacionales, pero dándole un espacio muy merecido a nuestros artistas nacionales. Y teníamos un modelo de negocio súper interesante, súper chévere. Bueno, el punto es que estoy seguro que ninguno de los que está aquí ha escuchado alguna vez Musica Play o ha visto esa aplicación que, no sé, como los benditos panes de Yumi que me aparecen en todos lados. Bueno, si tuviéramos Musica Play, probablemente también nos hubiese gustado que apareciera en todos lados, no con el Yumi, 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 ya ni sé cuál es la canción que usan, pero bueno, el punto es que ya hubiesen escuchado Musica Play. Y no han escuchado Musica Play sencillamente porque no ha salido, no lo hemos podido lanzar al mercado. Han pasado 3 años. Hemos dedicado más de 7 programadores a hacer esta plataforma y no lo hemos logrado. No se imaginan la cantidad de horas hombre que le hemos dedicado a este proyecto. Y cuando veíamos que la aplicación no estaba lo suficientemente bien, que no cumplía con los requisitos que nos habíamos planteado en un inicio, entonces votábamos a este programador, contratábamos otro, este estaba remoto, entonces buscábamos 2 más. O sea, no se imaginan la cantidad de personas que nosotros rotamos para tratar de sacar Musica Play. Y lo que nos dimos cuenta al final, hace unos 4 o 5 meses, es que realmente estamos atacando un problema que no era el problema de por qué Musica Play no había salido. Nosotros pensábamos que no estábamos dedicándole suficiente cantidad de horas hombres a este proyecto. Y el problema no era ese. El problema era que nosotros teníamos o tenemos
una aplicación cargada de funciones, detalles, caprichos, por decirlo así, que teníamos los dueños de cara a este producto que queríamos lanzar, que hacían que fuera prácticamente inviable desarrollar una aplicación tan ambiciosa con los recursos con los que contábamos. Entonces, el problema principal era simplemente tratar de hacer una aplicación mucho más sencilla, una versión beta, una versión inicial, con unas funcionalidades básicas y sencillas, y luego, a medida que fuese avanzando el tiempo, incorporar las infinitas funcionalidades más. Entonces, bueno, eso nos pasó porque confundimos, no supimos dedicarle la cantidad de tiempo necesario a hallar el verdadero problema. Entonces, tratemos de que hallar el problema sea lo fundamental y lo más importante. Y es lo más difícil. Entonces, por eso tenemos que dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, bueno, la sugerencia en cuanto a esto, ya lo comenté, pero ahí lo pueden ver en sus pantallas, es no confundir los síntomas con los problemas y recolectar la mayor cantidad de información posible para entender la naturaleza verdadera del problema que nosotros queremos atacar. Entonces, las soluciones obviamente serán muchísimo más fáciles porque tú sabes cuál es verdaderamente el problema, puedes llegar a soluciones mucho más sencillas y más probables de que funcionen, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto a la pregunta número 4, perdón que vea, es que estoy pendiente de si dicen algo por el chat, pero voy a tratar de no hacerlo más. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 5, que ya pueden ver ustedes en su pantalla. La mayoría de la gente sabe en qué gasta su tiempo. En consecuencia, puede identificar con facilidad aquellas actividades que le hacen perder el tiempo. ¿Okay? Es decir, aquí la gran mayoría de nosotros sabemos en qué estamos utilizando nuestro tiempo y por eso se nos hace mucho más sencillo identificar cuáles son las actividades que nos hacen perder el tiempo. ¿Cierto? Muy sencillo. Además, el 67%, o sea, 2/3 de los que estamos aquí, estamos de acuerdo, decimos que esto es verdadero. Sin embargo, bueno, sorpresa, es falso. Yo creo que aquí, que cada uno de ustedes se haga esta pregunta. Poca gente en realidad sabe o conoce exactamente cómo gasta su tiempo. Yo creo que si nosotros hacemos un ejercicio aquí, traten de pensar qué hicieron, o sea, cada uno de ustedes mentalmente, trate de pensar qué hizo el lunes, el martes y el miércoles de la semana pasada. Pero, o sea, cierren los ojos y digan, ok, ¿qué hice el lunes de la semana pasada? Y traten de anotar el cronograma exacto de todas las actividades que hicieron. Les pongo musiquita para que piensen o algo. Es imposible, es imposible. Si nosotros tratamos de recrear o de reconstruir nuestra última semana, estos últimos, o el lunes, martes y miércoles de la semana pasada, es totalmente imposible, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer con precisión. Es prácticamente imposible. Y es simplemente porque mucho, por no decir prácticamente, no voy a decir que todo, pero mucho de nuestro comportamiento que hacemos diariamente y las actividades, sobre todo ahorita en épocas de cuarentena y COVID, la gran mayoría de nuestro comportamiento se hace por hábito. Ya es un hábito. Son comportamientos prácticamente automáticos que tenemos. Me despierto, me cepillo los dientes, voy a la cocina, me hago una arepa, mientras se hace la arepa me echo un duchazo, salgo de la ducha, volteo la arepa, me voy a vestir, regreso, relleno la arepa, me la como, desayuno, prendo la laptop. Todo es como una especie de hábito, un comportamiento. Así que ya van como robotizados, como ya automatizados en nuestro cerebro. Y cuando actuamos por hábito, lamentablemente no nos estamos concentrando verdaderamente en qué actividades estamos haciendo y cuál es la importancia de esas actividades. Diego, te ves espectacular. Si te peinas un poquito para el otro lado, es un chiste, Diego. Lo que pasa es que me pareciste aquí, todos lo hacemos. O sea, yo tengo aquí la camarita a mi lado izquierdo, miren mi vista. Tengo la camarita aquí
luego va para acá, luego va para allá. Y yo a cada rato estoy viéndome para ver si estoy bien, pues no sé para qué, pero bueno, es normal. Como cuando uno en un espejo, a juro tienes que voltear a ver. Y todos lo hacemos. Prendes la camarita y lo primero que hacemos es, cuando al final, que les voy a decir, pongan la cámara para tomarnos la foto y ya no, todos la van a prender y todos vamos a hacer así como Diego y yo. No, me perdí un poco en qué andábamos, pero sí, el hecho es que cuando actuamos por hábito no nos concentramos verdaderamente en las actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, ayer de hecho, el padre Lander nos estaba hablando porque alguien le hizo una pregunta de que cómo hacemos con los malos hábitos que tenemos. Y es que es verdad, esto sucede como él nos decía, o como él nos explicó, que de repente estamos atravesando alguna depresión o simplemente el ocio que nos termina por llevar a algún tipo de mal hábito como fumar o tomar, beber todos los días, bueno, que obviamente son hábitos que no deberíamos acostumbrarnos a hacer. Entonces yo creo que si analizamos muy bien cómo usamos nuestro tiempo, si verdaderamente llevamos como una especie de registro de qué es lo que hacemos, podemos identificar cuáles son esos hábitos que hacemos por automático o actividades que hacemos en automático y que al final no nos están llevando a ningún lado o no nos ayudan a cumplir bueno, nuestros objetivos o, o aquellos, sí, aquellas metas que nos estamos tratando de trazar para lograr en algún momento. Entonces, bueno, aquí la sugerencia es que es un ejercicio muy bueno que deberían tratar de hacer por lo menos durante una semana. Intenten de comenzar mañana, así sea, comienzan mañana, que es miércoles, y terminen el lunes. Y hagan un registro, anoten en una agenda o en su iPhone, en su Samsung, en su tablet, en su computadora, en donde quieran anotarlo, pero lleven un registro de su tiempo, de las actividades que están haciendo y cuánto les está tomando. Entonces, analicemos el uso que le estamos dando al tiempo por estos días y así podamos descubrir cuáles son los hábitos y patrones que hacemos en el uso de nuestro tiempo. Entonces, es la única manera de que nosotros podamos verificar verdaderamente si nuestro tiempo lo estamos desperdiciando en cosas que de repente no suman, ¿no? O no suman lo suficiente. Vamos a la sexta pregunta. Ya vamos por la mitad, que eran 12 preguntas. ¿Okay? No sé si estamos bien de tiempo. Jesús, ¿me puedes llamar al teléfono y repicarme si estoy usando un poco del tiempo de ustedes? Pero bueno, yo creo que podemos dedicarle un tiempito a aprender y aprovechar estas herramientas, valga la redundancia, para aprovechar nuestro tiempo. ¿Okay? Entonces, pero bueno, si se están aburriendo, ustedes me avisan, levantan la mano, no sé, abren su cámara como la de Diego y me hacen así y ya yo sé que estoy aquí más rápido. Diego, perdón, pero es que fue muy cómico como me apareciste aquí en mi pantallita. Entonces, bueno, en la pregunta número 6, la mayoría de los resultados que logramos son producidos como consecuencia de muchas actividades. Es decir, podemos asegurar, y bueno, otra vez 2/3 de los que estamos aquí, aseguramos que la mayoría de los resultados que nosotros obtenemos son, ok, perdón, Jesús me dijo que era una hora, o sea, que me quedan 5 minutos. No, mentira. La mayoría de los que estamos aquí, 2/3 de los que estamos aquí, decimos que la mayoría de los resultados que logramos son producidos como consecuencia de muchas actividades que nosotros hacemos. Pues bueno, esto es sencillamente falso porque la verdad es que la mayoría de los resultados que logramos, los resultados concretos y que suman a nuestros objetivos, son producidos realmente por unas pocas actividades críticas. Esto, no sé si algunos de ustedes están estudiando o estudiaron economía, o incluso creo que en ahí también se ve, pero esto es como, se conoce como el teorema de Pareto, que bueno, fue un economista italiano que él decía que, o la regla del 80-20, que él decía que el 80% de las cosas que nosotros, o los resultados que nosotros logramos, el 80% se basa, o sea, el 80% de todo lo que nosotros logramos se basa tan solo en un 20% de las actividades que nosotros hacemos.
Es decir, el 80% de las cosas positivas que nosotros hacemos en nuestro día a día, o bueno, o en nuestra vida, se deben a simplemente el 20% de las actividades que nosotros hacemos. Entonces es importante, o esto significa, que solo unas pocas cosas o unas pocas actividades son verdaderamente críticas para nosotros lograr el éxito. Ya sea que estás en, no sé, en Valera y quieres montar un puestico de empanadas, tú tienes o quieres montar una empresa de un escritorio de abogados o quieres desarrollar una plataforma de streaming, cualquier cosa que tú quieras lograr y alcanzar con éxito, aunque no lo creas, se va a reducir en unas pequeñas actividades críticas que son las que te generan gran valor. O si quieres hacer un magno evento de soñar despierto, tienes que entender que hay que enfocarse en ese 20% de las actividades que te generan un valor maximizado. Entonces, aquí tenemos que hacernos la pregunta a todos nosotros de si somos capaces de identificar ese 20% de las actividades que nosotros hacemos en nuestro día a día que verdaderamente nos generan valor. Entonces, como sugerencia, reconocer que algunas actividades son mucho más valiosas que otras en términos de contribución para lograr nuestros objetivos. Entonces, comienza a poner énfasis en esas actividades que son más valiosas. Igual se pueden meter en Google, busquen ahí teorema de Pareto, así tal cual como se escucha. Igual yo les voy a compartir esta presentación al final, se las paso por PDF, pero investigo un poco sobre eso, para que vean que no lo estoy inventando. Pregunta número 7. No siempre es posible actuar sobre la base de prioridades. Aquí nuevamente la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, aquí estuvimos un poquito más divididos. 55 versus 45, pensamos que es verdadero, que no siempre es posible actuar sobre la base de las prioridades. Es decir, lo que dice esta afirmación es que hay demasiados elementos que yo no puedo controlar y que es prácticamente imposible actuar en base a prioridades. Pues es falso también, porque no solamente es posible actuar en base a prioridades, es esencial. O sea, administrar o aprovechar el tiempo de la mejor manera significa, valga la redundancia, usarlo de la mejor manera posible. Cuando tú dejas de establecerte tus prioridades, cuando dejas de establecer cuáles cosas son más importantes que otras, estás garantizando que vas a gastar algo de tu tiempo valioso en actividades que al final son de poca importancia o que no generan suficiente valor. Entonces, tú tienes que trazarte muy bien, obviamente, cuál es tu objetivo para saber cuáles son esas prioridades que tienes en tu día a día. Entonces nosotros, por ejemplo, cada vez que yo tengo una reunión, que ahorita la estamos teniendo con todos los lunes con mi equipo de trabajo en Cusica, entonces nosotros tenemos que, o yo como director, tengo que establecer cuáles son las prioridades que tenemos en este momento y trabajar en base a ellas. Entonces, si ustedes quieren desarrollar algún proyecto, quieren desarrollar algún apostolado, quieren trabajar en alguna actividad, quieren hacer algún proyecto, tienen que tratar de establecer primero cuáles son sus prioridades. Entonces, por ejemplo, mi prioridad ahorita en Cusica es hacer crecer la marca. Chévere, entonces todas mis actividades van a trabajar en función a hacer crecer la marca. Y todo el tiempo que yo dedique a pensar, a idear, a innovar, va a estar en función de hacer crecer la marca. Ah, no, que mi prioridad es ganar dinero. Bueno, entonces mis actividades tienen que estar en función de ganar más dinero. Mi prioridad es tener una vida de oración más profunda. Bueno, entonces nuestras actividades tienen que ir enfocadas en tener una vida de oración más profunda. Entonces ya yo sé que mi prioridad en la mañana va a ser tener un tiempo de oración, un tiempo de meditación. Entonces una vez que nosotros establecemos esas prioridades, podemos trabajar todas esas actividades y dedicarle el tiempo en función a esas prioridades.
Entonces, como sugerencia, haz de las prioridades un hábito. Creo que esto para nosotros en el Regnum Christi, en la mañana, en nuestras oraciones de la mañana, siempre hay como un tiempo que nosotros dedicamos a pensar cuáles son las actividades que tenemos que hacer durante el día y bueno, ya desde temprano nosotros saber cuáles son las prioridades que nosotros tenemos que ir atacando, ¿no? Entonces pregúntate continuamente cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu tiempo, qué es más importante. Y la importancia, les digo, al final está basada en esos objetivos a corto y mediano plazo que nosotros queremos alcanzar. Si tienen preguntas, las van anotando y al final trataré de responderlas si queda alguna duda de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, la afirmación número 8. Ya nos faltan 5 nada más. Entró un bicharango aquí. Y eso que vivo en la ciudad y no allá donde vive Jesús. La número 8. Aquellos que se concentran en trabajar eficientemente son las personas más efectivas. Okay, esta sí, la gran mayoría, 75% contra 25%, decimos que es verdadero. Lo que nos concentramos en trabajar eficientemente, al final, eso se va a traducir en ser personas muchísimo más efectivas. Pues no, la verdad que no, es falso. La eficiencia no necesariamente nos va a conducir a la efectividad. Ser eficiente, y coloqué ahí en la lámina el término para que quedara por escrito y no solamente decirlo, ser eficiente significa sí, usar adecuadamente los recursos para una determinada tarea, pero, o incluso hasta ser más rápidos para hacer alguna tarea. Y ser efectivo se refiere al cumplimiento de los objetivos. Yo hace poco estuve asesorando un amigo que quería montar un delivery de cerveza aquí en Caracas. Nosotros, bueno, sí, una empresa que pudiera tener distintas marcas de cerveza aquí en la ciudad y venderlas y hacer un delivery para llevarlos a las casas, ¿no? Y la verdad es que nosotros, bueno, no nosotros, pero ellos se enfocaron muchísimo al principio en contratar motorizados e incluso comprar motos, porque eso iba a hacer que pudieran entregar el producto lo más rápido posible. Además, las motos son más económicas, no gasolina, y bueno, al final son más rápidas cuando hay tránsito en la ciudad, incluso ahorita para sortear las alcabalas, incluso andar en moto es muchísimo más rápido y se puede decir que es muchísimo más eficiente. Me gustaría aquí preguntarle sí o no y escuchar que todos digan sí, pero en este ejemplo, eh, en el caso de nosotros tener que hacer un delivery de cajas de cerveza, llevar cajas de cerveza, si te piden 3 vacíos de Zulia, montarlos en una moto y llevarlos, puede que no sea la manera correcta o más efectiva de llevar las cervezas a su lugar de destino, porque si a mí me piden un pedido de 3 cajas aquí, bueno, aquí en Caracas, los que conocen Caracas me piden 3 cajas en las Mercedes, luego 3 en Chacao y luego 6 en Latillo, yo no puedo llevar 12 cajas de cerveza en moto. Entonces, le dedicaron muchísimo tiempo y los recursos en enfocarse en la eficiencia, en ser más eficientes, en usar adecuadamente los recursos, pero no pensaron en que no iban a ser capaces de ser efectivos, de cumplir sus objetivos, que al final es llevar la mayor cantidad de cervezas. Entonces, en este caso, lo ideal era comprarte un camioncito, una camionetica donde cupieran, no sé, 60 vacíos y así pudieran ser más efectivos, ¿no? Entonces, eh, por eso es que es falso, por eso es que no tenemos que concentrarnos en ser eficientes, y esto también lo admito, es una de mis no sé, de las consecuencias de ser una persona muy detallista, perfeccionista, que a veces me enfoco demasiado en la eficiencia y se me olvida un poco el tema de la efectividad. Entonces aquí la sugerencia es primero enfocarnos en la efectividad
y luego en la eficiencia. Entonces, determina primero qué es lo que tenemos que hacer y luego decidimos cómo hacerlo de manera eficiente, de manera más rápida. Básicamente, haz correctamente las cosas correctas. Seguimos avanzando, la afirmación número 9. Si lo hago yo mismo, puedo lograr más resultados en menos tiempo. Hacer las cosas uno mismo es una garantía que serán hechas correctamente. Buenísimo. Aquí estamos en lo correcto. La gran mayoría dijo que es falso y es, ¿verdad? Esto de hacer las cosas uno mismo, que yo también peco mucho de eso, a veces uno piensa que hacer las cosas uno mismo es garantía de que va a salir todo bien y de que las cosas se van a hacer a mi manera y a mi manera es la mejor manera. Sin embargo, esto no es realidad. Y bueno, el 70% de los que estamos aquí lo sabemos. Tenemos que, si queremos alcanzar objetivos a largo plazo y que sean unos objetivos verdaderamente grandes y unas metas ambiciosas, es imposible que no lo hagamos si no sabemos delegar. Delegar en un equipo de trabajo, delegar en un grupo de personas que nos ayude a lograr hacer estas metas, a cumplir estas metas. Nosotros, como le digo, en Cusica tenemos ahorita más proyectos andando, varios que ya están en vivo. Tenemos cusica.com, tenemos Cusica Live, que es nuestro local. Ahorita tenemos Cusica Eat, que es nuestro servicio de delivery. Tenemos Cusica Plus, que es nuestra página de noticias. El Cusic Fest, encuentros con Cusica. Tenemos una cantidad de proyectos que, si no fuera porque tenemos un equipo bien formado y en el cual confiamos, si no fuera por ese equipo, sería imposible hacerlo. Entonces, cuando ustedes estén pensando en proyectos, en cosas que ustedes quieran desarrollar, repito, aquí en Venezuela todavía hay espacio, a pesar de la situación, hay espacio para innovar, hay espacio para hacer cosas que no se están haciendo. Entonces, enfoquen su mente y proyectos de acción social hay muchísimos, como por ejemplo lo que se está haciendo ahorita en Coromoto 2020. Entonces, rodéense de personas buenas, rodéense de personas que sepan más que tú, que sean mejores que tú en varias cosas, porque es la única manera de que verdaderamente podamos lograr mayores y mejores resultados. Entonces aquí, como sugerencia, simplemente reconocer que nuestra habilidad para alcanzar y obtener resultados concretos está ligado íntimamente al rendimiento de tu equipo de trabajo. No solamente son tus esfuerzos los que cuentan, sino el esfuerzo colectivo. Y aquí, último punto, enfocarse en si, por ejemplo, ustedes lideran un equipo de trabajo, lideran un equipo de LECID, lideran un equipo de reino, enfocarse en que su equipo esté bien formado, enfocarse en que su equipo de apostolado esté bien formado y tenga las herramientas para verdaderamente todos, como equipo, lograr alcanzar los objetivos que nos tengamos planteados. En el Regnum Christi es el principio clásico de hacer y dejar hacer. En la afirmación número 10, las personas activas y ocupadas son las que consiguen mejores resultados. Esto es típico. Busca a las personas que siempre estén activas, que siempre tengan cosas que hacer, porque ellos son los que verdaderamente siempre alcanzan resultados concretos y además son unos duros porque siempre lo logran todo y lo logran todo bien. Aquí estuvimos divididos, pero verdaderamente ganó el falso. Nuevamente, creo que ya ustedes están viendo cómo es la tendencia de todo esto, pero el hecho de mantenerse activo y ocupado no necesariamente significa lograr resultados. ¿Ok? Al final, esto lo que hace es consumirnos demasiado tiempo y el resultado termina siendo muy pobre en términos de logros significativos de lo que estamos haciendo. Entonces, no tratemos o no intentemos de llenar nuestra agenda porque, bueno, no, es que el padre me dijo ayer que yo tenía que llenar mi agenda de todas las actividades que hago. Sí, es importantísimo llevar una agenda y sobre todo de saber exactamente cuáles son las actividades que hacemos, pero no lleno una agenda de actividades simplemente porque, bueno, si me mantengo ocupado todo el día, sé que voy a lograr muchísimos objetivos. Entonces, esto puede ser un error porque al final
eh, lo que nos vamos a ver es ahogado de muchas actividades y nuevamente van a llegar cosas como el estrés o la tensión y que vamos a decir, mira, estoy haciendo demasiadas cosas y al final eh, el que mucho abarca, poco aprieta. Terminas haciendo demasiadas cosas o concentrándote en hacer muchísimas cosas por mantenerte activo, pero no terminas haciendo ninguna de ellas al 100% bien. Entonces, para esto lo importante es invertir todos los días algo de nuestro tiempo pensando en cuáles son las actividades. Ya esto lo mencioné un poco anteriormente, pero sí ligarlo a cuánto contribuye cada una de las cosas que yo hago para cumplir nuestros objetivos. Entonces, ¿cuáles actividades que no estás haciendo en este momento deberías comenzar a hacer para verdaderamente cumplir tu objetivo? Pero que esto no sea simplemente por mantenerme activo, mantenerme ocupado, porque yo sé que eso me va a ayudar a lograr resultados. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Sí es importante mantener la mente activa, sí es importante llevar una agenda y tratar de evitar el ocio, pero que no sea por el simple hecho de que si hago muchas cosas, sé que al final van a salir mejor. No necesariamente. La penúltima pregunta, la número 11, qué bueno que aquí el 83% dijo falso. Nadie tiene suficiente tiempo. Esto es una de las excusas que más usamos eh, o que más usa el ser humano, que es que no tengo suficiente tiempo para tal. ¿O que me puedes ayudar? No, es que no tengo suficiente tiempo. Yo de verdad no, se los digo, yo no tengo tiempo. Yo hago muchas cosas y de verdad que no tengo tiempo. Y verdaderamente es falso. El tiempo al final es una paradoja. Si es verdad que nos parece que a veces hacemos tantas cosas que parece que nunca tenemos suficiente tiempo, y sin embargo es una paradoja porque tenemos todo el tiempo que hay. O sea, el tiempo que hay es el que existe. No hay más tiempo, no hay manera, como les dije al principio, no puedes ahorrar un poquito de tiempo hoy para usarlo mañana. No, el tiempo es el que hay. Entonces, el problema no es verdaderamente la cantidad de tiempo que hay disponible, sino la forma en que nosotros usamos ese tiempo. Entonces, es muy importante, y fíjense que durante todo el transcurso de la charla he hablado de la importancia de los objetivos, las metas y las prioridades. Entonces es el momento de que si tú sientes que no tienes suficiente tiempo, que el día no te rinde para hacer todas las cosas que tienes que hacer, dedícale un tiempo o haz una reflexión, aprovechando el trigo que vamos a tener, quizás un tiempo para uno mismo, donde pensemos verdaderamente quién soy, quiénes somos y qué estamos tratando de lograr. ¿Quién es José Laje y qué está tratando de lograr en su vida? ¿Qué está tratando de lograr en su vida profesional, en su vida personal, en su vida con su novia, en su vida con su familia, en su vida con su apostolado, en su vida con Dios? ¿Quién soy y qué estoy tratando de lograr? Y una vez que sepamos eso, entonces escríbelo en una hoja, en la pantalla, en tu celular, en un corcho que tengas en tu cuarto. Escribe cuáles son tus objetivos y entonces fíjate esas prioridades de las que tanto les he hablado durante toda la charla. Porque al final, como les dije, en base a esas prioridades es que nosotros vamos a utilizar el tiempo que tenemos disponible, que es el que hay. Que no hay más, no hay menos, es el tiempo que hay. Entonces, nos quitamos de una vez de la cabeza esa, ese término, aunque bueno, el 83% respondió falso, quitémonos esa idea de que nadie tiene suficiente tiempo. El tiempo es el que hay. El tema es cómo lo usamos. Y por último, la última pregunta, la número 12, el problema con la administración del tiempo o el aprovechamiento del tiempo es que no nos permite un comportamiento espontáneo. Aquí el 65% eh, respondió que es falso y tienen razón, es falso. Y además es lógico. Las personas que son capaces de administrar bien su tiempo, al final, valga la redundancia, tienen más tiempo disponible para ser espontáneo. Creo que aquí es verdad, depende, voy a poner aquí entre comillas y muy grandes depende de la naturaleza del trabajo que tú hagas o de
qué proyectos estés haciendo, si trabajas en una oficina o en un escritorio, o trabajas por tu propia cuenta, o trabajas con tu familia, o eres estudiante, o estás en quinto año de colegio, o estás en segundo año de universidad, en fin, depende, ¿verdad? Un poco de cada quien, pero al final, si tú sabes administrar muy bien tu tiempo, puedes ser capaz de dedicarle, bueno, no dedicarle, sino de ser más espontáneo a la hora de actividades que aparezcan de la nada en tu agenda. No sé, por ejemplo, tú estás en tu casa y te llaman un amigo y te dice, mira, quiero jugar contigo 2 partidos de FIFA, porque bueno, porque quiere jugar FIFA contigo. Si tú administras bien tu tiempo y tienes muy bien establecidas tus prioridades y has hecho bien las cosas, has cumplido tu agenda y tienes una capacidad alta para saber aprovechar el tiempo que tienes, entonces puedes simplemente dejar lo que estás haciendo, ir a jugar un par de partidos de FIFA y regresar nuevamente y continuar con las tareas que venías haciendo. Entonces, la sugerencia es reservar eh, tiempo también para la diversión en tu vida. Es importante porque al final una de las, bueno, es fundamental que para que no colapsemos a la hora de hacer nuestro trabajo y a la hora de cómo invertimos nuestro tiempo en las cosas productivas, al final es fundamental también dedicarle tiempo a la diversión, a la distracción, porque eso nos ayuda a desconectar un poco la cabeza y luego de una manera más refrescada poder eh, ir nuevamente a las actividades que generan verdaderamente valor en nuestra vida. Eh, una fuerte motivación para aprender a administrar bien tu tiempo, entonces es que tendrás obviamente más tiempo para hacer las cosas que disfrutas y obviamente ser espontáneo, de esas cosas que de repente salen. Yo sé que aquí en Venezuela a veces hay demasiadas espontaneidades, más bien porque de repente te llegó la luz y bueno, tienes que dejar todo lo que tienes que hacer porque llegó la luz, o al revés, tienes que dejar de no hacer nada porque llegó la luz y enfocarte en eso, o llegó el agua, entonces ahorita olvídate que me tengo que parar de esta charla de José Lazo porque llegó el agua, entonces hay que ser como espontáneos, pero obligados. Entonces, bueno, con esto terminamos ya las 12 preguntas, las 12 afirmaciones que tuvimos en la encuesta para responder verdadero o falso. Y yo simplemente quiero dejarles esta idea final, que, que al final en temas del tiempo, del aprovechamiento del tiempo, es más una cuestión de la calidad del tiempo que usamos y no de la cantidad de tiempo que usamos. Y es que en vista, como les dije, en vista de que no podemos incrementar la cantidad de tiempo que recibimos, ni podemos ahorrar hoy para usarlo mañana, entonces la calidad del tiempo se convierte en nuestra única variable. Entonces tu tiempo es tuyo, no es de nadie más. O sea, nadie puede usar el tiempo por ti. Lo que pueden es pedirte que nos ayude a hacer algunas cosas, pero nadie puede usar tu tiempo por ti. Aunque otras personas te pidan o te demanden parte de tu tiempo, ellos no son los que deciden cómo usar el tiempo. Eres tú quien decide cómo usar tu tiempo. Entonces solamente tú puedes mejorar la calidad del tiempo que estás usando. Si lo estás usando para cosas que generan valor o que ayudan a cumplir tus objetivos y prioridades. Porque en última instancia tú eres el que usa el tiempo como tú lo desees y a tu propia, y a tu propia manera. Y más aún, yo creo que muchas veces nos dicen que a ti te define los amigos con los que andas, o a ti te definen cómo te vistes, o la música que escuchas, lo que piensas. Y yo creo que todo eso se resume al final en la forma en cómo usas tú tu tiempo. Es decir, la forma en cómo usas tu tiempo es lo que verdaderamente te define, es lo que verdaderamente te describe. Muchas personas dicen una cosa y después van y hacen lo contrario. Entonces dicen que la familia es lo más importante de su vida, pero invierten muy poco tiempo en su familia. Entonces, una persona es verdaderamente lo que hace, no lo que dice. Entonces, para descubrir los verdaderos valores que tiene una persona, entonces investiga cómo está usando
el tiempo que tiene disponible, que al final, como les dije, es el que hay. Simplemente recuerden, les dejo esta idea, el tiempo es vida, la forma en cómo usas tu tiempo es como defines tu vida y lo que tú eres. Entonces, tu compromiso para verdaderamente administrar bien tu tiempo, para aprovechar bien tu tiempo, es realmente al final un compromiso contigo mismo y con lo que verdaderamente es importante en tu vida. Gracias por estar aquí, sé que tienen hambre, por haber estado esta hora y 10 minutos conmigo y espero que les haya ayudado en algo. Y bueno, no sé si hay tiempo para preguntas, Jesús, tú eres el jefe, te paso a ti el micrófono y bueno, tratamos de responder algunas, así sea concretamente o brevemente. Gracias. Muchísimas gracias, José. De verdad que súper agradecido por tu ponencia. Eh, sí, bueno, hay tres preguntas y ya te las leo. Bueno, la primera es, ¿cuál es el método que tú usas para aprovechar mejor tu tiempo? O- ¿Cuál es el método que yo uso para aprovechar mejor mi tiempo? Esa es la pregunta. sí, esa es la pregunta, tal cual. Ok. O sea, ¿cuál es la Mire, herramienta, digamos, me imagino, sí, que usas sí. para Mire, aprovechar mejor tu tiempo? ahorita tenemos que aprovechar al máximo la tecnología. O sea, la tecnología nos ayuda a poder administrar de la mejor manera posible nuestro tiempo. Ya ahorita eh, todo lo podemos agendar desde aquí, todo lo podemos seguir desde aquí, nuestras tareas. Más, le voy a poner mi pantalla. Espero que no se comparta algo indebido. No, pero no hay nada indebido. Pero vamos a buscar por aquí. Creo que está aquí. No sé qué pantalla están viendo. ¿Ven la pantalla de Zoom? Ajá. Vamos a ver, aquí creo que está mi Gmail. Ok. Fíjense, aquí yo tengo abierto en mi Gmail, si lo ven a mano derecha, esto es una herramienta que tiene Gmail que se llama Tasks. Si lo están viendo en el celular se ve muy chiquito, pero ustedes le dan clic en Task y ustedes pueden ir anotando todas las tareas que ustedes tengan que hacer. Yo lo que hago es que el lunes voy anotando todas las tareas que yo tengo que hacer durante la semana y obviamente cada día se van a ir sumando distintas tareas y a medida que las voy logrando o a medida que las voy haciendo, las voy chequeando. O sea, yo le doy aquí clic y se chequea esta tarea. Y lo bueno es que tú puedes, como les dije, es sumamente importante el tema de las prioridades porque tú las puedes mover para lo que es más importante hacer, eh, eh, pero antes de hacer algunas de otras cosas. Entonces, esto lo que hace es ayudar a recordarte cuáles son las cosas que tienes que hacer y tratar de irlas chequeando. Entonces ya yo sé que, por ejemplo, yo tengo todo este montón de actividades que todavía me faltan por hacer de aquí al viernes. Entonces, bueno, tengo que pautar reunión de encuentros con. Entonces, bueno, eso es una bobería. Eso es simplemente agendar, escribirle a mi equipo de trabajo, ¿pueden el jueves a las 5? Sí, chévere, buenísimo. Entonces, eh, las voy eliminando. Entonces, utilicen esta herramienta, a mí me sirve. Se llama Google Tasks. Si ustedes son más de iPhone, de Apple, seguramente hay alguna aplicación que sea para eso. Entonces traten de llevar, yo les recomiendo, háganlo los lunes. Los lunes ustedes escriben todas las actividades que hacer durante toda la semana. Así sea pagar el condominio y lo anotan ahí. Y eso los ayuda a aprovechar mejor el tiempo porque constantemente sabes qué es lo que tienes y cuáles son las tareas primordiales que tienes. Y otra, bueno, obviamente el Google Calendar, bueno, lo tengo aquí también y te sale aquí al ladito del correo, eh, que bueno, uno puede llevar. Aquí en el calendario yo anoto las cosas que son inamovibles para mí y que yo quiero que estén eh, programadas para que no me coincida con más nada. Entonces, bueno, aquí esto es un mal ejemplo porque sale partido de FIFA. Hoy tuve un partido de FIFA a las 8:30 de la mañana porque es la única hora en la que podemos jugar dos venezolanos con el internet bueno, pero el punto es que uno tiene que tratar de ir llevando su agenda
con las cosas que tú sabes que son inamovibles. Entonces, si tú tienes una reunión, la agendas. Tú tienes hasta las cosas de diversión que para mí son inamovibles, yo las trato de agendar. Yo, por ejemplo, mañana, yo desde hace tiempo, yo quería ver el partido PSG contra Atalanta, porque me gusta cómo está jugando el Atalanta. Entonces yo puse mi agenda de 3 a 5 y media, está ocupada mi agenda. Y yo sé que no voy a meter ninguna tarea ahí. Obviamente, si hay algo que es una prioridad para mí, obviamente lo puede tumbar. Pero si puedo pautar la reunión de Cusica TV para las 6:30, prefiero pautar a las 6:30 que a las 3, porque a las 3 quiero ver mi partido. Entonces, bueno, aquí me ahondé muchísimo en esto y puse ejemplos muy personales, pero es en el sentido de que estas son herramientas que nos ayudan a aprovechar mejor el tiempo y a ser espontáneo también cuando lo requiere. ¿No? Ok, José, muchísimas gracias. Adriana Manzanilla tiene esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer para no desmotivarnos cuando sentimos que el tiempo avanza pero nosotros no? Cualquier cosa, si quieres, podemos colocar a Adriana para que, no sé, te la pregunte en audio, pues, y ella nos explique mejor cualquier cosa. Yo creo que la entendí, pero si alguien quiere hablar, buenísimo. Adriana, si quieres, alza la mano o dinos si quieres hablar y hacer la pregunta. Pero Listo, ya ya. puedes desmutear tu micrófono, Adri. Hola, ¿me escuchan? Hola, Adri, sí, perfecto. Ok, chévere. La pregunta no sé si fue un poco compleja, pero creo que no encontré una mejor manera de plantearlo, la verdad. Tranquila. Era Si como quieres, que, repite. ¿cómo podemos hacer nosotros acá como chamos en Venezuela, pues con todo lo que está pasando y con todos los problemas que se nos pueden llegar a presentar? ¿Cómo podemos hacer para no desmotivarnos cuando sentimos que todo este tiempo, sobre todo ahorita en cuarentena, va avanzando y nosotros, nuestras metas, todas nuestras cosas, no? Gracias, Adri. Sí, no, la pregunta es muy, muy compleja. Creo que no voy a dar una respuesta que valga la redundancia que la responda plenamente, pero eso nos pasa muchísimo también dependiendo de la edad que tengamos, ¿no? No sé qué edad tienes tú y los momentos que estemos viviendo en nuestra vida. Em, pero es evidente que el tiempo que pasa ya no lo podemos recuperar y eso obviamente puede generar cierto estrés y cierta preocupación en cada uno de nosotros. Y yo creo que, bueno, hay las crisis de los 40, la crisis de los 30, la crisis de los 50, porque constantemente nosotros, las personas, los humanos, nos preguntamos si lo que hicimos en el pasado o si el tiempo que pasó no lo aprovechamos de la mejor manera y más bien lo desperdiciamos y sentimos, como tú bien dices, que el tiempo pasa y nosotros estamos como estancados. Entonces yo creo que lo primero que te puedo decir es no preocuparte tanto por eso. No eres la única persona que se siente así eh, y es totalmente normal. ¿Okay? Y como te digo, hay crisis que se presentan en cada ciertas edades porque es normal que nosotros como seres humanos nos preguntemos si lo que hicimos en el pasado verdaderamente vale la pena. Entonces, en primer lugar, eso, no te preocupes, no te sientas que eres la única que está así. En segundo lugar, es importante saber que a pesar de que ahorita estamos viviendo en esta situación tan compleja con la cuarentena, con el COVID, que estamos encerrados, que pareciera que no podemos hacer nada, todavía hay cosas que nosotros podemos hacer que de una u otra manera nos pueden ayudar a mejorar distintos aspectos de nuestra vida.
Y en eso básicamente se basa en establecerte tus prioridades. Yo creo que ya hablé muchísimo sobre eso, ¿no? Pregúntate muy bien qué es lo que quieres lograr tú ahorita. De repente tu meta ahorita es, mira, yo quiero entrar ya a la universidad o quiero graduarme en mi carrera, pero no puedo porque no hay clases. Entonces pregúntate muy bien cuál es ese objetivo, cuáles son esas metas que tú quieres alcanzar, y aunque la situación actual no es la ideal, trata de encontrar, y ahorita con la tecnología y el Internet es una maravilla, trata de encontrar algunas actividades, así sean pequeñas, así sean unas actividades súper sencillas, pero que te acerquen poco a poco a esas metas que tú quieres lograr. Por ejemplo, arrancó la cuarentena y mire, no sé, yo en música siempre he querido mejorar los informes que yo hago financieros. Oye, no puedo ir para la oficina, X, lo que sea. Entonces yo agarré y me busqué un curso de Excel y bueno, aproveché el tiempo que estaba aquí en mi casa sin hacer nada y lo aproveché para hacer un curso de Excel. Entonces es una actividad tonta que antes yo no podía hacer porque quizás no podía dedicarle el tiempo suficiente, pero ahorita en esta época de COVID hago este curso de Excel que me ayuda a esta meta que yo tengo de hacer mejores informes financieros. Yo sé que parece un ejemplo tonto, pero trata de aplicarlo un poco a tu vida personal, en esas metas que tú quieras alcanzar, y busca actividades que así sea de manera muy, muy pequeña, te acerquen a ese objetivo que tú quieres lograr. No es no es quizás la solución más bonita o la respuesta que querías escuchar, porque bueno, como te digo, eso, sí, bueno, ni San Agustín pudo responder bien qué es el tiempo, imagínate nosotros, pero simplemente no te preocupes y trata de hacer pequeñas actividades que te ayuden a sentirte bien en cuanto a cumplir tus objetivos o que tú sientas que estás alcanzando una mínima victoria o un mínimo éxito al terminar de hacer esta actividad o esta tarea nueva que incorporaste en tu agenda, por decirlo así. Gracias, Adri, por tu pregunta. José, Ariana González estaba diciendo que si podías colocar la respuesta de la 9 y de la 10 y la 11, perdón, de nuevo. He estado hablando todo este tiempo con el micrófono en mute. Eh, no se preocupen que la presentación se las voy a pasar en PDF, ¿ok? Ahí va a estar para que ustedes la tengan y bueno, si la quieren utilizar en algún futuro. Vi otra pregunta aquí en el chat que me pareció súper chévere, que lo haya dicho Alejandra me dijo, en cuando estábamos hablando de la naturaleza del trabajo, me dijo que depende, porque si estudias medicina y estás metido en un hospital 30 horas seguidas, evidentemente es por la naturaleza del trabajo y no por la naturaleza de la persona. Y es verdad, en ese sentido tienes toda la razón. Tienes un trabajo que demanda muchísimo tiempo de tu parte. Yo aquí tengo la experiencia muy, muy cercana, tengo la experiencia muy, muy cercana de mi hermana, que ella es cirujano. Ella está ahorita, ella se graduó aquí de la RACET y luego hizo su posgrado en España. Y sí es verdad que muchas veces por el trabajo que tenemos, a veces sentimos que el tiempo verdaderamente no es nuestro o no lo podemos controlar, porque es verdad, si yo trabajo en una sala de emergencia y estoy de guardia, obviamente mi tiempo es 100% para el hospital, para la clínica, para las emergencias que salgan. Y sin embargo, incluso en esos tiempos en que tú estás en la clínica, que estás en el hospital, que estás de guardia, incluso en esos momentos, tú puedes establecer una pequeña lista que de repente no tiene horario, porque tú sabes que de repente te viene una emergencia y comenzaste a trabajar a las 6 y sales a las 10 de la noche. Pero incluso tú en esos momentos puedes tener una pequeña lista de cosas que podrías hacer, ya sea leerte un libro o rezar el rosario mientras, no sé, tienes 15 minutos libres,
o quieres ver una serie y te metes en el cuartico de los médicos y tratas de ver si puedes concentrarte, si sea 15 minutos. Es decir, yo sé que hay trabajos que por su naturaleza te, te disponen de muchísimo menos tiempo, pero igual, aún así, es bueno que tú trates de tener esa costumbre de anotar aquellas cosas que tú quieras, actividades o tareas que tú quieras hacer en los momentos en que tengas disponible, así sea un par de minuticos. Pero evidentemente, bueno, el caso de los médicos es un caso aparte. Perdón, el PDF lo voy a mandar, se lo mando a Jesús y Jesús se los pasa por WhatsApp o por correo, pero ahí vemos Sí, por qué medio se los hago llegar. me mandas el PDF, la presentación y yo se lo hago llevar a los responsables de mesa. Buenísimo, Mira, por aquí hay buenísimo. una pregunta que la verdad me dejó perdido porque no lo tengo nada claro y dice, porque no tengo idea qué es el método Kaizen. ¿Pueden marcarse estos consejos al método Kaizen? Lo escribió José Manuel Araujo. No sé si tú nos puedes ayudar. Bueno, José Manuel Araujo nos puede explicar en mayor profundidad qué es el método Kaizen, ¿no? El método Kaizen es un sistema de gestión que está orientado a la mejora continua de procesos en busca de erradicar todas aquellas ineficiencias que conforman un sistema de producción. Bueno, yo creo que esto lo vi en algún momento de ingeniería de producción en la universidad. Kaizen es lo opuesto a la conformidad y a la complacencia. Pero no sé si tú quieres ahondar, abrir el micrófono y de repente especificar un poquito más la pregunta, a ver si la puedo responder. Sí, yo creo que pudiéramos abrir el micrófono. No sé si está José Manuel. Si quieres lo buscamos, José, y me ayudas. Ah, sí, perdón, verdad que yo tengo José Manuel Araujo. Bueno, ya puedes abrir tu micrófono, José Manuel. Sí, sí, sí me escuchan. Sí, perfecto. Bien, la pregunta pues orientada al método Kaizen creo que se complementa mucho con varios puntos de tu intervención en lo referente a las pequeñas tareas, la productividad y el tema de mantenerse un ritmo productivo constante. Creo que sirve mucho también para, por ejemplo, no solo las tareas individuales, sino como grupo. Que te escuché un poco entrecortado, pero sí, exacto, ahí Manuel, el método japonés, exacto, ese es el, yo me recordaba lo de el Seiton, Seiki, no sé qué. Sí, esos son métodos que sobre todo se usan a nivel empresarial, a nivel industrial, que te ayudan, como bien lo comenté al principio, es un proceso de mejora continua donde al final es como una especie de ciclo. Eh, yo doy una charla que algunos de ustedes probablemente hayan escuchado, que habla justamente sobre el proceso de mejora continua. Digo con una frase de San Agustín que es conócete, acéptate, supera, y eso es un ciclo. Al final, bueno, no quisiera ahondar porque sería entrar demasiado en detalle en lo que es este método y en lo que es al final un método que se utiliza para mejorar continuamente los procesos de producción o de gestión en una empresa, pero evidentemente son métodos que si los aplicamos a nuestra vida personal nos pueden ayudar muchísimo. Eh, Resumiendo, por ejemplo, yo que englobo este, este tema del proceso de mejora continua con esta frase de San Agustín, que es, repito, conócete, acéptate, supérate. Eso es un ciclo que yo aplico en toda mi vida, en todas las cosas que yo hago en mi vida personal, en mi vida profesional también, en mi vida con mi familia, con mi novia, etcétera. Yo aplico estas tres cosas, que es conocer en profundidad
quién soy, aceptarme tal como soy, y una vez que me conocí y me acepté como soy, puedo superarme. Eso también lo puedes aplicar, igual que el método Kaizen, a cada una de las cosas que tú haces en tu vida, incluso a cada una de las actividades, si quieres ser muy específico. Tú puedes agarrar una actividad que tú hagas repetitiva, sí, de manera repetitiva, y ver cuál es la manera de mejorar esa actividad en cómo la estás haciendo. Entonces, perdón que no supe quizás responder muy bien la pregunta en cuanto a lo específico del método Kaizen, pero sí son métodos que evidentemente si los aplicamos a nuestra vida personal y a las actividades que nosotros hacemos y que nos ocupan tiempo, si las aplicamos, nos pueden ayudar a aprovechar y administrar muchísimo mejor el tiempo. Y gracias, José Manuel, por recordarme eso de la universidad. José, muchísimas gracias por tu conferencia. Espero que a todos, oh, no. Espero que a todos les haya servido muchísimo esta conferencia y les sea para su provecho. Gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy. Gracias